El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Una ley estatutaria está por encima de una ordinaria. Se debe aprobar por mayoría absoluta y ser revisada por la Corte Constitucional. En el caso de Colombia, la salud logró 4 proyectos de ley estatutaria, 2 que ampliaban el derecho y 2 que lo mantenían recortado. Los 4 proyectos se convirtieron en 2 ponencias, una del senador Benedetti por el gobierno y otra del entonces senador Luis Carlos Avellaneda por los pacientes, sindicatos y organizaciones que pugnan porque se acabe el negocio y se garantice el derecho. Luego, el gobierno escuchó a la Junta Médica Nacional que trabajaba 12 puntos y los recogió en un proyecto de Roy Barreras, que radicó con mensaje de urgencia. Avellaneda presentó una ponencia para derrotar al gobierno, pero se impuso el del Ejecutivo. Finalmente, se aprobaron puntos en contra de la población, pero la Corte Constitucional dijo que el derecho debe ser financiado por el Estado sin poner trabas de índole fiscal. Finalmente, se aprobaron puntos en contra de la población, pero la Corte Constitucional dijo que el derecho debe ser financiado por el Estado sin poner trabas de índole fiscal. Por ello, el gobierno se demoró para sancionar la ley. Ahora, aunque el negocio continúa, hay un punto a favor: es un derecho y no se puede argumentar falta de dinero para abandonarlo a su suerte. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. En los próximos 30 minutos vamos a analizar los alcances de la Ley Estatutaria de Salud, que según el presidente Juan Manuel Santos es la gran panacea para resolver la crisis que por años ha venido acorralando el derecho fundamental a una buena salud, a un buen servicio para todos los y las colombianas en nuestro país. Pues para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Luis Carlos Avellaneda, ex senador de la República, abogado, ponente y autor de un proyecto de ley estatutaria. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Omaira, me complace mucho saludarle, saludar a toda la teleaudiencia. ¿Es tal como la presenta el presidente Juan Manuel Santos esta ley estatutaria? ¿Es realmente el escenario para resolver la crisis que en materia de salud viven los colombianos? Pues digamos que la ley estatutaria de la salud llena un vacío normativo que teníamos en el país. Porque debo decir que sí, por la naturaleza del derecho a la salud, esta es esencial para todos los colombianos y las colombianas, para todas las personas, pues debe concebirse entonces a partir de esa esencialidad como un derecho fundamental. Y los derechos fundamentales deben ser regulados por leyes de naturaleza estatutaria. Así que teníamos un vacío porque no teníamos ley estatutaria. Sí. Y entonces se ha llenado. Y a mí me complace que en general con esta ley hayamos avanzado normativamente en muchos aspectos. Pero considerar que la ley sea la fuente de la solución a todos los problemas de la salud que tenemos en el sistema, creo que sería incurrir en un fetichismo, en creer que la ley mágicamente hace todas las cosas. Borrón y cuenta nueva. Y lo digo por lo siguiente. En primer lugar, porque nosotros en el país necesitamos poner en consonancia la ley estatutaria de la salud con una ley ordinaria. Es decir, la ley estatutaria que regula la salud ahora como derecho fundamental, autónomo y como un derecho irrenunciable de los colombianos y las colombianas, está en contraposición con la ley 100 de 1993. ¿Y por qué razón lo está? Porque la ley 100 de 1993 no hace de la salud un derecho fundamental, sino un negocio, una mercancía. Al punto que lo que fundamentalmente privilegia es el ánimo de lucro, en este caso, en el caso de la salud, de las EPS. Pero no se preocupa por el centro de la salud de los colombianos.
Entonces, es necesario derogar la Ley 100 de 1993 y armonizarla con una ley ordinaria que esté en consonancia con la ley estatutaria. ¿Cuáles son las bondades y los inconvenientes, los obstáculos para hablar de un mejoramiento real de la salud, del sistema de salud, del servicio de salud en nuestro país con esta ley estatutaria? En general digo que avanza bastante. Habían dos grandes preocupaciones en la ley estatutaria que en mi criterio fueron muy bien tratadas, muy bien manejadas por la Corte Constitucional. Uno era el principio de sostenibilidad, que debemos recordarle a la teleaudiencia que previamente a la expedición de la ley estatutaria, el Congreso de la República había expedido un acto legislativo que se ha denominado de sostenibilidad fiscal, sí, según la cual el Estado siempre debe tener cuidado en la deprecación de servicios hacia la comunidad, el de no afectar esa sostenibilidad en materia financiera. Un principio que fue bien discutido, muy discutido en el Congreso de la República, y sobre el cual podríamos hablar muchísimo, pero a mí me interesa decir que por fortuna el Congreso, cuando estuvo expidiendo el principio de sostenibilidad fiscal, dijo que él no era predicable frente a derechos fundamentales. Sí. Eso, para mí, sería suficiente para que no se hubiera incorporado el principio de sostenibilidad fiscal en la ley estatutaria. Y se incorporó, sí, claro, como diciendo, hombre, la salud de los colombianos va hasta donde no se afecte el principio de sostenibilidad fiscal. Supremamente absurdo. ¿Cómo se entiende? Claro. Supremamente absurdo, porque debo recordar que la salud, antes de ser considerado como derecho autónomo, se consideraba como un derecho fundamental derivado del derecho a la vida. Y la jurisprudencia de antaño tenía en parte razón en considerar la salud como derecho fundamental derivado del derecho a la vida, porque sin salud uno no puede predicar el derecho a la vida. Y por eso es que es absurdo predicar sostenibilidad en el campo del derecho a la salud, porque ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que prima? ¿La sostenibilidad fiscal? ¿O la salud? ¿O la vida? Sí, claro. La vida. ¿Ah? Entonces era una cosa absurda. Yo decía en el Congreso de la República que era como si un padre de familia, cuando se le enferma a un hijo de manera muy grave, tiene que pagar la salud de su hijo, y tiene que embargar su casa, por ejemplo, o ir a endeudarse. El padre de familia piensa en el principio de sostenibilidad de sus finanzas, wow, ¿no? Creo que ningún padre razonable, claro, ¿no?, que tenga un mínimo de estatus de humanismo va a pensar en la sostenibilidad de sus finanzas. No, no lo puede hacer. Antes que la vida... Siempre piensa en la claro, vida. Y si tiene que vender su casa, la vende. Y si tiene que endeudarse hasta el cogote, lo hace, ¿no? Porque la vida es el derecho, el derecho fundante de todos los demás, de todos los demás derechos. Está por encima de todo. Era absurdo. Pero la Corte, y con ello concluyo, la Corte Constitucional dijo, al revisar la ley estatutaria de salud, dijo, el principio de sostenibilidad fiscal no aplica aquí en este caso y en consecuencia siempre primará el derecho a la salud de los colombianos. De manera que hizo una muy buena modulación la Corte Constitucional, que yo tengo que aplaudir. Doctora Avellaneda, vamos a hacer una pequeña pausa y ya usted nos expuso las bondades o los principios que vale la pena resaltar de esta ley estatutaria, pero también hay unos lunares negros que creo que le interesan muchísimo a nuestros televidentes. Una pausa y volvemos con ese análisis. Jornada única, un debate necesario. Es el tema central de la edición 107 de la revista Educación y Cultura. Jornada escolar única en Colombia. ¿Qué hay detrás? La jornada única como estrategia que busca mejorar los procesos educativos. Una expectativa que convoca la atención y disposición de los docentes. Revista Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con el ex senador
de la República, abogado, ponente y autor de un proyecto de ley estatutaria en salud, el doctor Luis Carlos Avellaneda, precisamente de la ley estatutaria que sancionó el presidente Juan Manuel Santos. Ya usted nos ha presentado el panorama que en la teoría suena realmente lo que se requiere en el sistema de salud. ¿Qué tanto de esa teoría se va a llevar a la práctica si se impone y se sigue caminando con la nefasta ley 100, que precisamente fue la que mercantilizó este derecho fundamental? No, si realmente el Congreso de la República no asume una tarea de derogar la ley 100 de 1993 y establecer una nueva ley ordinaria en materia de salud que se armonice con la ley 100 del año 93, pues vamos a decir, como ocurre con muchas cosas en nuestro país, que el texto muy bonito de la ley estatutaria va a quedar como letra muerta, ¿verdad? Sería triste para el país, sería muy triste para la tarea que se hizo de avanzar con la ley estatutaria si no se toma el camino de derogación de la ley 100. ¿Hay forma de ajustar a las EPS que finalmente en esta pirámide de dificultades frente al servicio de salud, pues es la cúspide finalmente el tema de las EPS, las multimillonarias deudas que tienen, que no asumen, que no presentan los requerimientos? Los requerimientos que tienen los usuarios, siguen viendo el tema como un negocio. ¿Hay forma de ajustar a las EPS para que actúen como deben, que presten el servicio de manera coherente, eficiente? No, yo creo que hay que derogar la ley 100 de 1993 necesariamente. Le voy a contar esto, Mayra, y a todos los televidentes. Nosotros, como ponentes, habíamos logrado para segundo y tercer debate estar introduciendo un artículo en la ley estatutaria donde decíamos que se eliminaba el sistema de aseguramiento privado en salud y la ley ordinaria debería establecer un aseguramiento de naturaleza pública. Dicho en otros términos, acabábamos con las EPS, ¿ya? Y eso fue aprobado en segundo y en tercer debate. Pero el gobierno se movió muy rápido, de mano con las EPS, para que ese artículo no pasara en el último debate. Y lo lograron. Así que le quedaría la tarea a la ley derogatoria de la ley 100 del año 93. Si nosotros no hacemos eso, pues el negocio está hecho en el marco de la ley 100. Porque es que el modelo de la ley 100 es un modelo donde las EPS actúan como aseguradoras de un riesgo de afectación de la salud de los colombianos. Digamos que para enfrentar ese riesgo, el modelo de la ley 100 dice: EPS, tome usted una UPC, una unidad per cápita. Recoja el valor de las UPC de todos sus afiliados más los beneficiarios de sus afiliados. Con esos recursos, préstele salud a la población conforme a un plan de beneficios que está establecido. La plata que le sobre, usted se la puede llevar al bolsillo, le dice a la CPS. Ergo, el negocio es fácil de deducirlo, claro, en una empresa que tiene ánimo de lucro como una empresa privada. Dice, entre menos servicio preste yo de salud, más plata me queda en mi bolsillo. Y esa es la ecuación perversa con la que actúan las EPS. Así que ni siquiera prestan el paquete limitado de servicios, sino que, como se ha demostrado a través de muchas sentencias de tutela, lo ha demostrado la Defensoría del Pueblo y la misma superintendencia lo ha constatado en muchísimas oportunidades, no prestan el paquete de salud al que están obligados. Y en consecuencia se están enriqueciendo. La plata de la salud pública, que debería ser el primer eslabón a cubrir, porque implica atender el tema de la salud colectiva de los colombianos. Eso es un desastre. Se están robando la plata de la salud pública. Por eso hoy no tenemos agua potable. En esta semana, Omaira, registrábamos con vergüenza para el país cómo nuestros niños y niñas en el Chocó se mueren por ingesta de agua no potable, por ingesta de agua
contaminada con las propias excretas de los seres humanos. Eso es absolutamente indignante y es vergonzante para todos nosotros como sociedad. Ni siquiera ese problema lo hemos resuelto, mucho menos el tema de una nutrición adecuada. Que dicho sea de paso, en la ley estatutaria quedó muy bien planteado a través de la necesidad de afectar lo que se llaman los determinantes de la salud. Porque es que para que haya un buen estado de salud se requiere trabajo en materia de prevención. Claro. Y eso entonces está en el agua potable, en primerísimo lugar. Garantizar recursos mínimos, claro. En nutrición. Es decir, aquí se dice siempre por muchísimos médicos que la salud entra por la boca, entra por los alimentos, y eso es muy cierto. ¿Ya? Está en si tenemos un buen baño a través del cual tratar bien las excretas. Está a partir de tener unos niveles económicos adecuados, de tener una vivienda que sea higiénica, que uno pueda hacerle aseo. En fin, estos determinantes sociales hoy no se están manejando, y por eso tenemos situaciones tan vergonzosas como que nuestros niños y nuestras niñas se nos estén muriendo en estadios en los cuales sociedades como las nuestras ya están previniendo la muerte a edades tempranas. En ese escenario, la tutela sigue siendo el único mecanismo básicamente para que se restablezcan derechos de la salud. El presidente en su momento manifestó que lo que se buscaba era que la ley fuera tan clara, evidente, que se presentara, fuera tan eficiente, podríamos decirlo así, que la gente ni siquiera tuviera que recurrir a una acción de tutela porque se le va a garantizar el derecho. Pero cuando leemos la letra menuda, pues la tutela sigue siendo el único escenario para que la gente pueda garantizar su derecho a la salud, a que se le preste un servicio adecuado, a que si requieren de un examen, de un requerimiento específico, pues se lo dé la EPS porque se lo niega en primera instancia. Sí, Omaira. Uno quisiera que, en primer lugar, el Estado fuera tan humanizado que desde la institucionalidad del Estado uno estuviera protegiendo derechos humanos de carácter fundamental. Pero lamentablemente no es así. Sí. Lamentablemente no es así. ¿Ya? Lamentablemente la salud, en este caso, protege el negocio y no protege la salud de los colombianos. Y vamos a tener que seguir diciendo a los colombianos que aquí el único instrumento válido para proteger la salud va a ser la tutela. Que dicho también sea de paso, la Corte Constitucional se pronunció al revisar el texto de la ley estatutaria que la tutela no se entendía modificada para nada por, claro, por la ley estatutaria de la salud. Así que sigue incólume la acción de tutela para defender el derecho a la salud. Así que seguimos con una ley estatutaria que en la teoría es para Los Ángeles, pero infortunadamente el único recurso sigue siendo la tutela, porque quienes la ejecutan a través de la ley 100, las EPS, siguen engordando sus bolsillos y el servicio sigue siendo absolutamente inoperante. Una nueva pausa y regresamos, ¿le parece? Así es, tú lo has dicho. Ya volvemos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Doctora Avellaneda, de entrada el presidente cuando sanciona la ley estatutaria, las EPS rápidamente salen a los medios de comunicación y dicen sí, todo funciona muy bien, nosotros quisiéramos entrar en esa teoría de manejar la salud no como un servicio sino como un derecho, pero ojo, porque no tenemos los recursos suficientes, el financiamiento para poder garantizar todos los servicios que dicen esa ley estatutaria. De entrada ya dijeron sí, pero no. Sí. Y digamos que la respuesta de las EPS, lo único que nos están indicando es la gran voracidad que tienen las EPS. Es insaciable su voracidad. Lo digo ¿por qué? A 2012, Omaira y televidentes, el país estaba gastando 45 billones de pesos. Una cuenta sencilla
indica lo siguiente, que a 2012 la UPC más alta que tenía el país, digamos con el paquete de servicios mejor, valía aproximadamente 570.000 pesos año. 570.000 pesos año multiplicado por 45 millones de colombianos nos indica que nosotros no debiéramos gastar más de 27 billones de pesos al año en la salud, teniendo cobertura universal y teniendo a todos los colombianos con el mejor paquete de salud. La pregunta es, si gastamos 45, si desembolsamos 45 y óptimamente podríamos tener cobertura universal con 27, ¿en dónde está el resto de la plata? El resto de la plata está en los bolsillos de las EPS. Y si están pidiendo más plata, es porque son demasiado voraces. ¿Qué va a pasar con estas enfermedades de alto riesgo que están muy preocupados porque en la teoría dicen que sí y en la práctica continúa violándoseles el derecho fundamental a un buen servicio, a una buena salud por parte de las EPS? Se siguen negando a temas que aparentemente están claros en atención, diabéticos y demás, cáncer y tal, pero a la hora del té no les están supliendo esta necesidad. Sí, una vez más, mientras sigamos regidos por la Ley 100, va a primar el negocio que la salud de la gente. La ley estatutaria tiene normas muy claras sobre la aplicación del principio de integralidad, el principio de continuidad en materia de la salud, diciendo entonces que a los pacientes hay que darles todo lo que ellos necesiten. En el caso, por ejemplo, de enfermedades catastróficas, para su recuperación, para su rehabilitación o para la curación, si es que es posible la sanación de una enfermedad. Sin embargo, ahí está el caso de Camila Aguavara, sí, que termina siendo una víctima más del paseo de la muerte que han institucionalizado en el país las EPS. Yo diría aquí, Omaira, que usted me pregunta, ¿y qué hacer? Sí, porque es que el panorama es tan desalentador, entonces ya nos toca acomodarnos este cinturón que es el de que las EPS van a seguir engordando su bolsillo, o seguimos ilusionados de que en algún momento el Congreso de la República logre acabar con este tema de la Ley 100, que ha sido básicamente el verdadero dolor de cabeza. Sí, no, yo le diría que la ciudadanía tiene que aprender a votar bien. Porque es que la ciudadanía año tras año es engañada por los politiqueros. No hay político que diga que no va a velar por la salud de los colombianos. Sí, claro. Pero cuando llegan al Congreso de la República, llegan a hacer todo lo contrario. Es que ya llegan pagando favores. Yo me desgañité en la Comisión Séptima Constitucional. 8 años. Presenté, creo que en 4 oportunidades, un proyecto de ley ordinario de salud para derogar la Ley 100 y establecer un nuevo modelo de salud. Que dicho sea de paso, en el primer cuatrenio de mi ejercicio congresual, 2002-2006, fue llegado a ser calificado como el mejor proyecto de ley de ese momento. Por mis propios compañeros de Congreso. Y cuando llegamos a votar, no votaron por el proyecto que ellos consideraban el mejor, sino el que indicaba las EPS. De manera que esto es una tristeza del Congreso de la República. Yo, con la actual composición del Congreso, ahí no veo ninguna oportunidad. Y sobre todo porque el gobierno nacional viene siendo apoyado en materia de no reformar la Ley 100 por el expresidente Álvaro Uribe. Se separan en el tema de la paz, pero se unen en el tema de los negocios para los dueños de las EPS. Y aquí hay otra cosa, aquí hay que mirar a ver cómo los políticos se desligan de las EPS, porque es que están defendiendo en última sus propios intereses. ¿Y cómo desligamos a las EPS de la financiación de los políticos? Hay ya muchas denuncias de que los políticos son financiados por las EPS. Entonces los recursos que debían ir a la salud, que debían ir a atender a Camila Aguavara, son desviados para las campañas políticas de los congresistas. Mientras tanto, ese político no hace la tarea de defender el interés general y deja morir a Camila Aguavara. Esa es la gran tragedia que tenemos los colombianos. Mientras el pueblo colombiano no avance en conciencia y no sea coherente con ese avance de conciencia y no sepa elegir,
creo que seguiremos lamentándonos de nuestros propios errores. No, y finalmente uno diría que el tema de la salud como la educación son escenarios fundamentales cuando estamos hablando de la construcción, allanando el camino del posconflicto. ¿Cuál es ese escenario de la salud con el que vamos a allanar el posconflicto? ¿Un escenario de total inequidad? ¿Un escenario que le sigue apostando al negocio? ¿No va a haber ningún tipo de transformación? Así es. Mira, Omaira, yo creo que un posconflicto bueno es un posconflicto que asegura que, dado la finalización del conflicto armado, el país se prepara a construir paz estable y duradera. Pero es que la paz no solamente es acabar con el conflicto, sino restablecer todos los derechos. La durabilidad, la estabilidad de la paz va a depender de una cosa, de la realización del Estado Social de Derecho. Ahí está. El Estado Social de Derecho es una quimera, es una burla hoy, ¿no? Porque en lugar de buscar hoy la dignidad de los colombianos a través de la realización de sus derechos fundamentales, educación, salud, vivienda, trabajo en condiciones dignas y justas, etcétera, 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 lo que se ha venido haciendo es desmontando lo poco que se había avanzado. Con el acto legislativo 01 del 2001, con el acto legislativo 4 de 2007, se quitaron importantísimos recursos para la educación, se quitaron recursos para el saneamiento básico, para el agua potable, ¿ah? Y los trasladamos para que nos matáramos los colombianos. Devolver esos recursos es una tarea urgente del posconflicto, devolver esos recursos para lo social y aplicarlos de manera juiciosa hacia la satisfacción de los derechos de los colombianos. Si no satisfacemos eso, no habremos atacado las condiciones objetivas que dieron lugar al conflicto armado. Habremos atacado las consecuencias del conflicto, pero no sus causas. Sí. Y habremos fallado en un diseño filosófico estratégico de encontrar la reconciliación entre los colombianos. Reitero, hay que atacar las causas que originaron el conflicto, no simplemente sus consecuencias. Si eso no lo hacemos, entonces estamos llamados a haber perdido todo este ejercicio de La Habana y todo lo que vamos a perder, todos esos grandes esfuerzos que estamos haciendo. Así que necesitamos fin del conflicto armado, más aplicación del Estado hacia construir justicia social y que ojalá los patronos particulares, las empresas particulares también entendieran eso. Y déjeme hacer una cuña propia de mi actividad política. Tenemos también que ponernos en paz con el ambiente. Sí, claro. Que un buen ambiente es indispensable para el tema de la salud, ¿no? Porque nosotros estamos envenenando nuestras aguas. Y el agua, ya lo dijimos al comienzo de este programa, es indispensable para una buena salud. Estamos envenenando el aire que nosotros estamos respirando. Estamos acabando con especies vegetales, con especies animales. Estamos acabando con el ciclo vital. Si nosotros no enfrentamos de manera responsable el desastre ambiental al que nos invita el gobierno a través de una minería irresponsable, entonces estamos llamados a perder. Doctora Avellaneda, mil gracias por acompañarnos. El panorama es bastante desalentador, pero usted lo ha dicho en esta media hora. La gente tiene que convertirse en una verdadera veedora, hacerle seguimiento a quien elige para que realmente genere proyectos y leyes que beneficien derechos y necesidades fundamentales. Y la salud, todos los días los colombianos se quejan de las largas filas, de que no les dan un examen, de que no les atienden, de que se sigue mercantilizando este derecho fundamental. Ahí sí que hay que actuar, elegir de manera adecuada y hacerle seguimiento, no quedarnos solamente con la información que los medios nos dan en temas tan importantes como la ley estatutaria. Hay que ir un pasito más adelante y la apuesta básicamente es acabar con la nefasta ley 100. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Con todo gusto, Mayra. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.